lehenik eta behin eskerrik asko etortzeagatik. Dakizuenez, Roni Euskal Herrian dago beste lan batzutan dabilelako, hain zuzen ere verifikazio talde horretan. Nola nahi ere, gaurko ekitaldi honen helburua ez da horri buruz hitz egitea, baizik eta bere liburuaren aurkezpena egitea. Txalapartak argitaratu duen liburua, gazteleraz, Armado y Peligroso, eskatu zidaten sarrera egiteko eta hori da, eta horregatik nago ni hemen. Berez, hitz egin duguna da, berak egingo du hitzaldi labur bat, 5 minututakoa edo nelako zerbait, eta ondoren galderak erantzungo ditu. Nire aldetik, esan behar dut, liburua izugarria dela. Da, liburu benetan on bat, batez ere bi gauza elkartzen dituelako, alde batetik historio berezko bat, oso originala, benetakoa, benetakotasun handikoa, oso ondo idatzia dagona, eta gainera testu inguru politiko horretan, politikari buruz ere oso interesgarria delako, ez? Eta zentzu horretan biltzen ditu alde batetik interes politiko bat, guretzat oso interesgarria den herrialde bati buruzkoa, askotan aipatu egiten duguna, baina gutxi ezagutzen, edo gutxienez beharko genukena, baina gutxiago ezagutzen duguna, eta esan bezala oso ondo idatzia dagoelako. Lehenengo edizioa 93koa da, dakizuenez pentsatu prozesua martxan zegoela, kontatzen ditu alde batetik bere hasierako historia kontatzen du, bere bizitza ia osoa kontatzen du, behintzat politikoki engaiatzen denetik eta konpromisoak hartzen dituenetik, exilioko garai oso hartzen du, gero prozesuaz ere hitz egiten du, bertan, batez ere aipamen zabal bat dauka bula operaziokoa, bula operazioa da, lehenengo konversazioak martxan zeudenean, Kongresu Nazionalak erabaki zuen zuzendaritza bertaren parte bat behintzat, Sudafrikaren barruan sartzea. Eta konversazioak hasten direnean, harrapatzen ditu, bera Roni eta Maak, zuzendaritzako beste kide batzuk barruan daudela. Orduan, hasten dira konversazioiek eta lehenengo eskareatako bat logikoki da, bere zuzendaritzako kideak horietan parte hartu izatea. Jakin gabe, hasiera batean behintzat, beraietako batzuk bertan zeudela jadanik, ez Sudafrikan zeudela jadanik. Honela hasten da, liburua, kontatu egiten du Hego Afrikara bueltatzen den lehenengo aldia, 34 urte eta gero, okeres baldin banago, tartean sartu da, beste noizbait, liburuan ere kontatu egiten du, sartu egiten diren, sartu irten horiek nola izaten diren eta klandestinidadearen aro guztia kontatu egiten du. Esan bezala da liburu niretzat zoragarri bat. Gaur ohore bada berarekin egotea, berak liburuan aipatzen duen bezala, Joes Lobo da bere kide bat izan dakoa, eta berak kontatzen zion momentu batean, berak aipatzen du oso gutxi direla munduan beraiek eduki duten sortea izan duten pertsonak. Hain zuzen ere, borroka batean parte hartu ahal izatea klandestinidadean, eta horren ondoren gobernuan klandestinidadean borroka egin zuten horregatik lan egiteko aukera izan zutenak, ez? Zentzu horretan, uste testigantza bezala paregabea dela. Eta gomendatzen dizuet gaurkoaz aparte benetan liburua irakurtzea. Muchas gracias, Itaki. Arratsalde on. It's very fun to be here in the Basque country. And I really need to thank the publishers, Txalaparta, for inviting me here and meeting you all this evening. Arratsaldeon, es maravilloso estar en Euskal Herria. Muchas gracias a Txalaparta por invitarme a estar hoy, esta tarde con vosotros aquí. Thank you so much for the very kind words that you have expressed. And I must say that I have been very lucky. One is fortunate to have gone through a dangerous life
in the fight for justice and to really escape most of my life against imprisonment and death. And as Joe Slovo said, to then live to see freedom come and to be a minister, as I was for many years in Nelson Mandela's government, and exercise power in order to serve the people, not power to serve oneself, to serve the people. Muchas gracias, Eskerrik asko, Iñaki, por tu introducción. Sí tengo que concurrir, estar de acuerdo en que he tenido mucha suerte en esta vida, tras haber llevado adelante una vida peligrosa en la lucha por la justicia y haber conseguido escapar sin pasar por la cárcel y con vida. Es verdad lo que decía Joe Slovo, que como has dicho, Iñaki, que somos personas muy afortunadas de haber podido vivir una lucha por la libertad desde la clandestinidad y luego pasar a estar en el gobierno y trabajar años como ministro, trabajar por el pueblo, para servir al pueblo, no para uno mismo. Well, I have had the privilege of visiting the Basque Country now 4 or 5 times in the last few years. And I say it's a privilege. It's a wonderful journey. It's wonderful to meet the people here and to get to know so much of your rich culture and history. He tenido el privilegio de viajar a Euskal Herria 4 o 5 veces durante los últimos años y digo que es un privilegio porque me parece maravilloso poder venir aquí. El viaje es un viaje muy interesante y llegar a conocer a tantas personas aquí y aprender algo acerca de vuestra cultura. There are many things that motivate a human being to struggle for freedom and justice. Hay muchas cosas que motivan a un ser humano a llevar a cabo una lucha por la libertad y la justicia. And there were plenty of reasons for me, as a young white boy growing up in Johannesburg in racist South Africa, to be angry about the injustice and to find my way to the liberation movement. Y había muchas razones para mí, siendo un joven blanco que creció en Johannesburgo, en la Sudáfrica racista, para enfadarme contra la injusticia que existía y para ir encontrando un camino hacia la lucha por la libertad. But I want to say that there are many things that motivate human beings in such struggle for liberty. Quiero decir que hay muchas cosas que motivan a los seres humanos en estas luchas por la libertad. Both the suffering and the injustice that one witnesses in one's own country, Tanto el sufrimiento y la injusticia que uno ve en su propio país, but also the accounts of the struggles of other people in the world for similar goals. como también los relatos de luchas similares de otros pueblos en el mundo que buscan los mismos objetivos. And as a young schoolboy, I fell in love with the book about Spain by Hemingway, the great American writer. Y cuando era un muchacho en la escuela, me enamoré de un libro acerca de España que había escrito Hemingway, el gran escritor estadounidense. And you know the name of the book, the title, For Whom the Bell Tolls. Conocéis el título del libro, se llama Por quien doblan las campanas. And it made me so interested in Spain and the struggle against fascism, that conflict of the Civil War. Y aquel libro me despertó mucho interés acerca de España, de la lucha contra el fascismo, en el contexto de la guerra civil. And I learned about the bombing at Guernica and have had the experience of a visit to Guernica and to also see the countryside there, which to me reminded me of how I read in For Whom the Bell Tolls, the situation in the Basque Country and the guerrilla group
that was in the hills with the American Robert Jordan, and I thought of myself as a Robert Jordan hero. Aprendí cosas acerca del bombardeo de Guernica, tuve la oportunidad de visitar Guernica, de ver la ciudad, y recuerdo que el paisaje alrededor me recordaba aquella historia que contaba Hemingway del guerrillero Robert Jordan en las montañas con su grupo, con su pequeña partida, y que me hacía imaginarme a mí mismo como una especie de guerrillero Robert Jordan en las montañas. So we get affected from near and from far and from one another as human beings. Así que como seres humanos nos afectan las cosas de cerca, de más lejos, y las cosas de cada uno de nosotros nos afectan los unos a los otros. And my purpose in writing the memoir, which I wrote whilst I was underground in South Africa with the police looking for me. It was a very dangerous period. Y mi objetivo al escribir estas memorias, que por cierto las escribí cuando estaba en la clandestinidad dentro de Sudáfrica, con la policía buscándome por todas partes, era un tiempo y un contexto muy peligroso en aquel tiempo en Sudáfrica. They knew that I was in the country. Ellos sabían que yo estaba dentro del país, They were always just a step or two behind me. siempre andaban un paso o dos por detrás mía. And one day, from the safe house I was living in, I was watching the television news, and my face appeared on the TV screen with this title, Armado y Peligroso. Y un día estaba viendo las noticias y de repente apareció mi cara en la pantalla de la televisión, en las noticias, con este título, ¿no? Armado y peligroso. So that's the reason for the title. I don't regard myself as armed and dangerous, and I can assure you I don't carry any weapons on me, yeah, not today. Así que de ahí viene el título de las memorias de esta autobiografía, aunque os puedo asegurar que yo no me veo a mí mismo como una persona armada ni peligrosa y no llevo ningún arma encima. Hoy no. But I start the book at this point of seeing my wanted picture on the TV screen. Así que el libro comienza en este momento en el que yo veo mi fotografía con el Se Busca en la televisión. And I write, if I was armed, as I indeed was at that point, Y digo, si estuviera armado, como de hecho en aquel momento lo estaba, I was armed for the need for self-protection against the fascist assassins who were looking for me. estaba armado porque tenía una necesidad de autoprotección, de protegerme de los asesinos fascistas que me estaban buscando. And I write that if I was peligroso, if I was regarded as dangerous, that I regarded that as an honorable reference because it was the apartheid regime and police who were regarding me as dangerous. Y también digo que si se me veía como una persona peligrosa, pues que aquello era un honor para mí porque era el régimen del apartheid y la policía la que me veía como una persona peligrosa. But a autobiography or a memoir is obviously written from the personal, individual point of view. Pero está claro que una autobiografía o unas memorias se escribe desde un punto de vista personal de uno mismo. But I make the point as often as I can Pero siempre que puedo en el libro digo that what I became que en lo que yo me convertí was because of the struggle of el pueblo África del Sur. se debió a la lucha del pueblo de África del Sur, de Sudáfrica. And I believe that when I became involved in that struggle at the age of 20, Y creo que cuando yo me uní a esa lucha, me impliqué en esa lucha cuando tenía 20 años, and that's 55 years ago, o sea que hace 55 años de eso ya, I hope you see a young person here, not someone who's 75 this year.
Espero que me veáis como una persona joven aquí, no como alguien que va a cumplir 75 años este año. But everything that I became and my behavior and my commitment and I believe my character and concerns were all forged by the struggle and through the influence of the multitude of people, and not just the top leaders like Nelson Mandela, but by the ordinary unsung heroes and heroines, the common people, the ordinary people, with whom one interacted so many times and who saved my life on so many occasions, by the way. Pero en lo que yo me convertí y la vida que llevé a cabo, incluso mi carácter, todo aquello fue forjado por la lucha y por la influencia de tantísima gente con la que me tocó interactuar. Y no solamente los dirigentes, como puede ser Nelson Mandela, perdón, sino todos esos héroes anónimos, esa gente corriente con la que estuve en tantas veces y que, por cierto, me salvaron la vida en multitud de ocasiones. I don't want to spend too much time speaking because we want to give some time for question and answer. No quiero extenderme demasiado porque queremos dejar algo de tiempo para preguntas y respuestas. But I just want to impart to you the fact that in its history, the African National Congress of Mandela and many other leaders Pero sí quería dejar clara la idea de que durante su historia el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela y muchos otros dirigentes, for the first 50 years of its existence, it was created in 1912, the African National Congress. durante los primeros 50 años de su existencia, porque el Congreso Nacional Africano se fundó en 1912, And almost for 50 years, in fact, exactly 49 years, it followed the path of militant political struggle and mobilization, but along non-violent lines. durante casi 50 años, durante 49 exactamente, siguió el camino de la lucha y la movilización política militante no violenta. In 1960, the infamous Sharpeville massacre, where the police mowed down, massacred 69 African protesters, and then outlawed the African National Congress. That was a turning point. Pero en el año 60 se dio un punto de inflexión tras la masacre de Sharpeville, en las que las fuerzas sudafricanas masacraron a 69 manifestantes sudafricanos e ilegalizaron el Congreso Nacional Africano. And that led the leadership of the African National Congress and Communist Party, and I had become a member of both in the course of my life. Y aquello llevó a que los dirigentes del Congreso Nacional Africano y del Partido Comunista, de los cuales yo había llegado a ser miembro en el transcurso de mi implicación en la lucha, That was when the decision was taken to turn to the force of arms, because it was seen that peaceful means alone would not bring change. Ahí es cuando los dirigentes decidieron dar el paso de pasar a la lucha armada, porque se vio claro que la lucha pacífica por sí sola no traería el cambio. And then for almost 30 years, we had a very bloody struggle in which armed operations were a part of the clandestine struggle and the struggle of the masses and the international solidarity. We called these the 4 pillars of our struggle. Which were again, please, the 4 pillars? The mass political, the armed, the clandestine, and the international solidarity. Y a partir de ahí se desarrollaron 30 años de lucha armada muy sangrienta, en la que desarrollamos la lucha de masas, la lucha armada, la clandestina y la solidaridad internacional, a las cuales les llamamos los 4 pilares de nuestra lucha.
And when people try to assess why was it that the apartheid leaders in 1990 decided to free Mandela and others and lift the ban on the ANC and Communist Party and begin the process of talks, we are very firm that it was because of the struggle of the people that forced this decision. Y cuando se nos pregunta por qué en el año 90 el régimen del apartheid decidió levantar la ilegalización sobre el Congreso Nacional Africano, liberar a Mandela, etc., somos muy firmes en nuestra respuesta de que esto se debió a la lucha del pueblo. And the rest is then history. Once the ANC was permitted to organize publicly, it very quickly got the overwhelming support of the people. In the first democratic election, 1994, we got 64% of the vote. Y una vez, bueno, y a partir de ahí el resto es historia conocida. Una vez que se le permitió al Congreso Nacional Africano organizarse públicamente, recabó el apoyo mayoritario y masivo del pueblo. Como ejemplo está que en las primeras elecciones democráticas, en el año 94, logramos el 64% de los votos. Now, with the people's government, we are having to deal with many complex problems, and particularly the economic issues. And it is clear that there are mistakes and errors that are made. It's not easy. And sometimes some of the old veterans, we say to each other, it was actually much more straightforward when we were involved in the underground struggle than it is in the complexity of the situation today. Ahora somos el gobierno del pueblo y tenemos que enfrentar muchos problemas y problemas complejos, como puede ser, por ejemplo, la gestión económica. Está claro que hay errores y que no es fácil hacerlo bien, y a veces cuando nos juntamos los veteranos comentamos entre nosotros que era más sencilla la lucha clandestina que llevar a cabo el trabajo desde el gobierno. But we write books such as these to remind our people, and especially the youth, about where we came from and what the sacrifice has been about to give them the democratic rights and the power to elect representatives through the ballot. Pero también escribimos libros como este, entre otras cosas, para recordar a la gente y especialmente a los más jóvenes el precio, los sacrificios que ha costado y la lucha que ha hecho falta para traer el derecho, por ejemplo, a votar, para poder votar todos a un gobierno. Well, I think I should stop at this point and hand back to you and see if there are any questions that we can elaborate on. Tendrá bizi zuek, nahi baldin baduzue baten batek, galdera baldin baduka. Si alguno tiene una pregunta. Between 1970 and 1990, during the time of the armed struggle, there were a lot of links to Angola and relationship with Angola and the Cubans that were there. Listener would like to ask whether there were influences coming from there, not only in terms of the armed struggle, but in political terms and the other forms of struggle. Should we take three questions? Three. Yes, it make it easier and then we can answer. La propuesta es tomar 3 preguntas y luego hilar las respuestas. If there are other questions. Si las hay.
Okay. Pero, en general, One person, one question. Okay. Yes, indeed. For all of us, of our struggle, to be outside of the confines of apartheid South Africa, which was very claustrophobic, as any reactionary totalitarian regime is, it meant an interaction, firstly with free, newly independent Africa as such. That was very important, and especially for the young black cadre. Sí, la respuesta es que sí, que había influencias. Para empezar, para todos nosotros el estar fuera de la Sudáfrica del apartheid, que era un ambiente muy claustrofóbico, como suele ser en estos regímenes dictatoriales totalitarios, era muy importante. Y esa interacción con una nueva África independiente fue muy importante para nosotros y especialmente para los cuadros negros más jóvenes que estaban allí. Just a quick anecdote about Nelson Mandela. He had left the country briefly in 1962 to inform the African leaders all over the continent about the new phase of our struggle. And he came to Ethiopia. Una pequeña anécdota. Nelson Mandela salió de Sudáfrica en el año 62 en una gira para informar a los diferentes dirigentes africanos en todo el continente acerca de la nueva fase de lucha que emprendían. Y llegó a Etiopía. And he writes in his autobiography, Long Walk to Freedom, how in Ethiopia he was put in a plane to fly to Algeria, and he couldn't believe his eyes to see a black man who was flying the plane. It was an incredible experience for him, and you can guess that it made him realize that, of course, black people can do anything that Brancos can do. But for a black South African to see it was incredible. Y como cuenta él en su autobiografía, La larga marcha hacia la libertad, le montaron en un avión en Etiopía para ir a Argelia y no cabía en sí de su asombro al ver que el piloto del avión era un tipo negro. Se le hacía completamente increíble. Y claro, esto refuerza la idea de que, por supuesto, los negros pueden hacer cualquier cosa que hace un blanco, pero la impresión de verlo allí pues fue muy grande. To be in Angola from 1975 under Agostinho Neto's leadership, an absolutely outstanding human being and leader, a Marxist and a revolutionary, was a wonderful experience. El estar en Angola a partir del año 75 bajo la dirección de Agostinho Neto, que era una grandísima persona, un dirigente, un marxista y un gran revolucionario, fue una experiencia maravillosa. We had hundreds of our people in military training camps in Angola. Teníamos cientos de militantes en campamentos de entrenamiento militar en Angola. We could see the power of the Angolan revolution. Podíamos ver el poder de la revolución angoleña. We remember, we speak about this so often, when a young commissar of the Angolan army came to speak to us in our camp, a young black man, and he pointed at his skin and he said, "Camaradas, we are not fighting color, we are fighting the system, not the human being." And it made such an impact on the young trainees. Recuerdo una vez que vino a hablarnos un joven comisario del ejército angoleño, un joven negro, y se señaló a la piel y dijo: "Camaradas, no estamos luchando
contra el color o por los colores, sino que estamos luchando contra el sistema. Y aquello tuvo un profundo impacto entre nuestros militantes que estaban allí. And of course, the Cuban internationalists were everywhere, Por supuesto, había internacionalistas cubanos por todas partes, helping to defend the Angolan revolution against the invasion from racist South Africa in the south. They sent in huge numbers of their forces. ayudando a defender la revolución angoleña de la invasión de la Sudáfrica racista por el sur, que había mandado enormes números de tropas. The Cuban comrades were all colors under the sun. Los camaradas cubanos venían en todos los colores. And the comrades from South Africa began to see that the question of racism is unnatural. Y los camaradas sudafricanos empezaron a ver allí que la cuestión de que el racismo es algo antinatural. Because we grew up in this racist capitalist society of apartheid, and on everyday experience, whether you were white or black, you would think that it was naturally ordained that white people would be superior, blacks would be the servants, and that they were different. Porque claro, nosotros crecimos en ese sistema racista y capitalista en el que la experiencia diaria, el vivir día a día, te llevaba a interiorizar que esto era la manera de organizarse era natural, que los blancos eran superiores, los negros eran inferiores, eran los sirvientes, y que esto era así. Now, I could go on for a long time answering the question. I think I'll give you something of the flavor. Me podría extender con esta pregunta, pero voy a intentar dar una pincelada de atmósfera. But I do want to tell you about one thing that Fidel Castro said that made such a huge impression. And whenever I speak all around the world to this day, I'm always reminded to make this point. Pero sí te comentaré una cosa que dijo Fidel Castro y que a día de hoy, todavía en cualquier parte del mundo en la que me toque hablar, siempre me viene a la mente y quiero comentar. When one is training for war, Cuando uno está entrenándose para la guerra, and I'm talking about just war, y quiero decir solo para la guerra, to repel invaders or overthrow dictators, entrenándose para repelir una invasión o para derrocar dictadores, the human being is afraid. el ser humano tiene miedo. We're not like Errol Flynn and the people we see in the Hollywood pictures. No somos como Errol Flynn o la gente que vemos en las películas de Hollywood. And at that point, after 1976, I was already a veteran, having to teach young men and women who were half my age, 20-year-olds. Y en aquel tiempo, estamos hablando del 76, que yo ya era un veterano y estaba entrenando a personas jóvenes que igual tenían la mitad de mis años, preparing them to infiltrate back into South Africa to carry out the struggle. preparándoles para infiltrarse, para pasar la muga y volver a entrar a Sudáfrica para seguir adelante con la lucha. And one constantly had to be aware of building up their confidence. Y uno tenía que tener muy presente la necesidad de darles confianza, de ayudarles a construir autoconfianza. And Fidel was speaking about what makes a soldier a coward or a hero. Y Fidel hablaba de qué es lo que hace que un soldado sea un cobarde o un héroe. It was in a big square in Luanda. En una plaza muy grande en Luanda. And he said that the soldier is not born a coward or a hero. Y dijo que el soldado no nace un cobarde o un héroe. What will make that soldier either a hero or a coward is the cause that he or she serves. Lo que convertirá a ese soldado o mujer soldado en un cobarde o un héroe es la causa a la que sirve. And you could sense
how the confidence rose amongst our young cadre who clearly understood that we were using weapons, we were carrying out an armed fight, like those who defended the Spanish Republic, because our cause was just, not because we wanted to kill people or shed blood. Y en aquel momento se sintió cómo crecía la confianza entre nuestros jóvenes cuadros allí presentes y cómo se afianzaba esa noción de que sí, estábamos utilizando armas, pero era para defender una causa justa, como podría haber sido quienes defendieron a la República en la Guerra Civil. I'll tell you that the Cubans also taught us how to enjoy life and how to admire the señoritas. También te contaré que los cubanos nos enseñaron cómo disfrutar de la vida y admirar a las señoritas. And enjoy some rum when we could get it. Y cómo se bebía el ron cuando podíamos So we conseguirlo. had the saying that Cuba was socialism with cha-cha-cha. Así que solíamos decir que Cuba era socialismo con cha-cha-cha. A month and a half ago, 3 Kurdish women were assassinated in Paris, including a PKK leader. And this reminds them of how 25 years ago the ANC representative for Europe, Dulce September, was also murdered in a similar, he reckons these are similar events. How at the time, despite apartheid being enforced in South Africa and an international boycott and so on, France was in cahoots with the South African government, and Dulce had said that she was going to report that and decry that. By the way, she was here in the Basque Country in Guernica around about the time of the anniversary of the 50th bombing of Guernica. However, her murder was never cleared up, and it seems to him that these are similar events. He would like to know your opinion. Yes, I agree with you. And one was shocked recently with this dreadful murder of these women in Paris. And it indeed reminded us South Africans of a woman we loved and knew, our comrade Dulce, who was similarly shot through the head as she was leaving her apartment. Sí, tengo que estar de acuerdo contigo en que son sucesos similares. Y a nosotros nos recordó el asesinato, hace mes y medio, un mes, nos recordó el asesinato de una compañera, una persona a la que queríamos y a quien le pegaron un tiro cuando salía de su apartamento. To this day, we have comrades in Paris who have not given up trying to follow what few clues there were to discover who was behind the murder of Dulce. Hoy en día todavía tenemos compañeros ubicados en París que no han cejado en su intento de seguir las pocas pistas que había para tratar de esclarecer
lo que ocurrió con 12 September. We had several leads, but they got nowhere in the end. Teníamos varias líneas de investigación, pero que no llegaron a puerto al final. One of the leads, I'm sure you will remember the cowardly murder of the Swedish leader, Olof Palme, who was very strong in his support for the South African struggle. Sí, una de estas líneas de investigación tenía que ver con, como recordaréis, el cobarde asesinato de Olof Palme, el primer ministro sueco, que era, que era muy contundente en su posición contra el apartheid. And in both cases there were some suspicions of neo-Nazi elements connected to apartheid South Africa who had carried out both those assassinations. Y había sospechas de una conexión con elementos neonazis provenientes de Sudáfrica que podrían haber llevado a cabo los dos asesinatos. On the other hand, Dulcie was involved at the time of her death in amassing a lot of information about France's connection with the South African military and the nuclear weapons issue, as well as the supply to South Africa of the French Mirage and submarines. There'd been these very strong connections. A su vez, en el momento en que fue asesinada, Dulcie September estaba trabajando, estaba juntando mucha información acerca de la conexión entre el gobierno francés y el sudafricano en cuestiones militares, en la cuestión nuclear, en las ventas de cazas Mirage y de submarinos, y que descubriendo que había una conexión muy fuerte entre ambos estados. But unfortunately, we to this day don't know. And the latest horrific killings, one hopes that the culprits will be hunted down. But even to this day, the true assassin of John Fitzgerald Kennedy, it's uncertain. Was it Oswald? Was he the lone assassin? So we know with certain powers in the world that their activities make us suspicious, but very often we don't know the truth in the end. And I'm not a believer in the Hollywood ending. Pero desafortunadamente a día de hoy no sabemos exactamente qué es lo que pasó con Dulcie. Y volviendo a la cuestión de los últimos sucesos de París, espero que se buscará y se encontrará a los culpables de este horrible asesinato. Pero la realidad es que pues, hoy en día, por ejemplo, no sabemos realmente quién asesinó a Kennedy. Fue Oswald, había más gente. Y vemos que hay ciertos poderes en el mundo de cuyas actividades sospechamos, pero que es muy difícil llegar a saber realmente la verdad. So what I mean by the Hollywood ending is that somehow, after many years, whatever secrets, somehow in the end, the hero receives some letter or finds some clue and can show who that murderer was, and was it this chief of police or was it this head of a nuclear company or whatever. Unfortunately, life's not like that. Ha dicho antes que él no cree en el final de las películas de Hollywood, y lo que quiere decir por eso es que en las películas vemos que al héroe de la peli al final le llega una carta, le llega una foto y se sabe, ha sido el jefe de policía, ha sido el directivo de tal empresa nuclear, pero desafortunadamente la vida no es así en la realidad. How many families in Argentina or Chile or Spain, South Africa, don't have the truth about how their children or their
grandparents were foully murdered by the authority. ¿Cuántas familias hay a día de hoy en Argentina o en Sudáfrica o en el Estado español que todavía no conocen la verdad acerca de cómo murieron sus hijos o sus padres? Well, we must try as much as we can to find the truth and to confront what has happened. I'm not saying we must give up. No digo para nada que haya que cejar en el empeño, pero debemos sí intentar buscar esa verdad y confrontar la situación que llevó a aquellos hechos. This is Double. a double. Yes. Okay. It's going back in time. Yes. As a child, as a young guy, she supposes coming from a white, higher level social, cultural background, how did you feel? What did you see around you with your family and friends regarding the situation in South Africa? The injustice and so on. And then when you began your political involvement and you started interacting with black people, how did you feel in contact with them? Were the problems sort of personal? Thanks so much. Very interesting questions. Both of them. Dos preguntas muy interesantes, dice, gracias. Well, very few Brancos in South Africa broke with their tribe, with their race, to join the struggle. It's very few. So some people think that we were aberrations, some kind of crazy people, or some kind of magic, inexplicable. Muy pocos blancos en Sudáfrica rompían con la tribu, la suya, y se unían a la lucha. Entonces, para mucha gente éramos aberraciones o locos, o había ocurrido alguna especie de magia negra, algo inexplicable. My view as a human being is that children, of course we've heard it, it's a truism, children are the true innocents. Mi opinión como ser humano, y aunque sea un cliché, es que los niños son los verdaderamente inocentes. I'm very fond of children, have lovely sons and grandchildren. Me encantan los críos, tengo hijos maravillosos y nietos. And it's amazing how children have this wonderful naivety. Y es alucinante cómo los críos tienen esta maravillosa inocencia. And if they have the right upbringing, they remain so beautiful as adults. Y si se les educa correctamente, continúan siendo maravillosas personas cuando son adultos. I grew up in a white neighborhood, mainly Jewish. Yo crecí en un barrio blanco que era fundamentalmente judío. But there were families from Portugal, from Britain, from Germany and all over as well. Pero había familias de Portugal, de Gran Bretaña, que provenían de Alemania, de todos un montón de sitios.
And I don't think that I was very different from my neighbors. Yo no creo que yo fuera muy diferente de mis vecinos, But I was growing up during the war years, pero crecí durante los años de la Segunda Guerra Mundial. and I was aware, I could hear the adults talking about the Nazi fascists in Germany and what was happening to Jewish people. Entonces tenía alguna conciencia porque les oía a los adultos hablar de los nazis, de los fascistas en Alemania y lo que estaba ocurriendo con la gente judía. And I asked my mother, who was just a very simple, quite naive woman, wasn't an intellectual, didn't understand politics or history. Entonces yo le pregunté a mi madre, ella era una señora sencilla, relativamente inocente, que no era una intelectual, que no tenía un entendimiento especialmente grande de la historia o de la política, But she had a very kind heart. pero tenía un muy buen corazón. And I used to be very disturbed when I saw the way white people, including my neighbors and even relatives, treated black servants. It made me very upset. Y a mí me afectaba mucho cuando veía cómo los blancos, incluyendo a familiares míos o mis vecinos, trataban a sus sirvientes negros. Me afectaba mucho. And I asked my mother, is this the way the Jews are being treated in Europe? Entonces le pregunté a mi madre a ver si esa era la manera en la que se le estaba tratando a los judíos en Europa. And this very simple woman just said that, well, in Europe, Jewish people, she didn't know that other people as well, socialists, communists, whatever, she didn't. The Jewish people are thrown into special camps and they are killed in the gas chambers. And this isn't what happens to black people in South Africa. Y entonces aquella mujer sencilla me dijo, en Europa a los judíos, porque ella no sabía que también le ocurría a socialistas o a otros tipos de personas, les agarran y los echan, los meten en unos campos especiales y los matan en las cámaras de gas. Esto no les pasa a los negros en Sudáfrica. But she said it starts with this bad behavior. It starts with the racism about other people. That's how it starts, and then it can get worse and as bad as that. So she said, yes, this is very wrong, what we see. Pero añadió, pero así es como empieza. Empieza con este mal comportamiento, con este racismo y esta manera impropia de tratar a las personas y puede llegar a lo que está ocurriendo en Europa. Así que me dijo, no, esto está mal, esto que ves que ocurre alrededor está mal. Now, I knew exactly what my friends' mothers or fathers were telling them. Y yo sabía exactamente lo que les decían los padres y madres de mis amigos a mis amigos. They thought they were sheltering their children Claro, aquellos otros padres pensaban que estaban protegiendo a sus hijos, by saying, don't worry about this. diciéndoles, no te preocupes de eso. Those black people, they're used to this bad treatment. They're used to being poor. Don't worry. Don't have bad thoughts. Les decía, no te preocupes, estos negros están acostumbrados a este tratamiento y a ser pobres, o sea que no le des vueltas. And I honestly believe that by not closing my mind to that suffering, she was responsible for keeping my mind open to the suffering of people. Whereas very good friends, some who I still know to this day, many who were much more intelligent than me, their parents shut their minds. Y de verdad creo que al no cerrarme los ojos a ese sufrimiento, mi madre fue responsable de que yo siguiera viéndolo y mantuviera la mente abierta para seguir viendo ese sufrimiento y posicionarme contra él, mientras que otros amigos míos, mucho más inteligentes que yo, y muchos de ellos que todavía son amigos míos,
con esa otra respuesta, sus padres les ayudaron a cerrar los ojos a ese sufrimiento. Now, when one joined the liberation struggle and met black people as one's leaders or equals, Entonces, al unirme a la lucha de liberación y empezar a conocer personas negras que eran tus dirigentes, tus superiores o tus iguales, a wonderful experience unfolded. se desarrollaba una experiencia maravillosa. One wondered, how would I be treated? Yo me preguntaba cómo me iban a tratar a mí. And what we discovered was such a natural attitude of acceptance and of warmth and of humanity that color issues started disappearing. Y con lo que nos encontramos los blancos fue una experiencia tan natural de calor humano, de humanidad, que las diferencias de color se difuminaron inmediatamente. And I think that in terms of my experience of people all over the world, of different colors, religions, language, if one is able to present oneself as interested in their lives or their struggle, you very quickly find how you're accepted. And I would say that people engaged in a struggle were very quickly able to distinguish who is genuine and who is not. And certainly in South Africa, the black people were very, very quick to realize who was coming to stand with them. And we were accepted. Y he visto durante mi vida, durante mi experiencia con gente en todas partes del mundo, de diferentes colores, religiones, lenguas, que si uno es capaz de presentarse como una persona interesada en su vida de los otros o en su lucha, enseguida ves cómo te aceptan. Y desde luego, la gente que está implicada en una lucha es capaz de distinguir bastante rápidamente quién es genuino, quién viene de verdad y quién no. Y los negros en Sudáfrica tenían, por supuesto, esa capacidad de ver quién venía a alzarse con ellos, a marchar con ellos y quién no. Thank you. Some kind of an explanation or any pointers about the killings, well, the murders, it's just the murders of the striking miners in South Africa. Well, I would say this is a very dark stain on our history. The fact that in a democratic country where we have struggled for liberation, that the police in South Africa have been able to use such lethal force against the striking miners, and I've been very, very strong in my criticism of our government. Tengo que decir que esta, para mí, es una mancha muy, muy oscura sobre nuestra historia. El hecho de que en una democracia donde hemos luchado mucho tanto por la libertad, la policía haya podido usar semejante fuerza letal contra mineros en huelga es inaceptable, y yo he expresado mi crítica más contundente a esto. I don't want to pretend that there's an easy, simple explanation. No puedo decir que haya una explicación sencilla y fácil. But our government and the ruling party to which I belong have been showing elements of arrogance and even tendency to authoritarianism, which is very dangerous. Pero tengo que decir que tanto el gobierno como el partido
en el poder al que pertenezco han mostrado síntomas de arrogancia y de tendencias autoritarias, lo cual es algo muy peligroso. We are having a commission of inquiry which the President set up. A lot of us are even critical of that. Hay una comisión de investigación que ha iniciado el presidente. Muchos de nosotros también somos críticos con esa comisión. And we're worried that that will cover up the true facts. Nos preocupa que esa comisión de investigación acabe por tapar los hechos verdaderos. There was a split within the trade union movement in the platinum mining area. Hubo una escisión entre los sindicatos de la zona de minería del platino. And the main union, which was a very strong force in the struggle for liberation, has tended to become too close to the mine owners. Y el sindicato principal, que fue una fuerza muy importante en la lucha de liberación, ha tenido una tendencia a acercarse mucho a los dueños, a las empresas mineras. And a section of the miners began changing their allegiance to a new union. Y una parte de los mineros empezó a cambiar su asociación, su lealtad hacia un nuevo sindicato. And went on a wildcat strike. Do you know that? And went on a strike that was outside of the negotiation process. In English, it's called a wildcat strike. Y se pusieron en huelga, pero una huelga fuera del proceso de negociaciones entre los sindicatos y la empresa. So there had been a lot of tension between working groups, workers, and some killings. Entonces había habido mucha tensión entre los diferentes grupos de trabajadores, diferentes sindicatos y algunas muertes. And the government claims that the police were told to restore order. Y el gobierno mantiene que a la policía se le dieron órdenes de restaurar el orden, valga la redundancia. And restoring order meant to shoot dead 34 miners. And we say that is an outrage. And we condemn the government for not saying this is an outrage. Y restaurar el orden quiere decir matar a 34 trabajadores. Entonces nosotros decimos que esto es inaceptable y condenamos al gobierno por no declarar que esto no puede ser y que no es aceptable. So without going into a long lecture, I would say that what we see in South Africa at this stage of coming to political independence and democracy is the beginnings of the class struggle taking place, within which the government is showing a tendency to support the capitalist mine owners, despite the vision that the ANC has always had, which was more to socialism. Entonces, sin entrar en una conferencia sobre este tema, lo que vemos en Sudáfrica en este momento, en esta fase de acceso a la independencia política y democrática, es que se está dando una lucha de clases y que el gobierno está mostrando una tendencia a apoyar al capital, a los dueños de las empresas mineras, pese a la visión que el Congreso Nacional Africano siempre había mantenido, que era más social. But let's end on an optimistic note. Pero para terminar con algo positivo, That what South Africa
is a very developed economy. It's industrial, it has immense infrastructure, and it's not like any other African state. Sudáfrica es una economía muy desarrollada comparada con otros estados africanos. Tiene industria, tiene mucha infraestructura. So we have quite developed class formations. Así que tenemos formaciones de clase bastante desarrolladas. And we have an emerging, strong civil society, organized civil society. Y tenemos una sociedad civil organizada, emergente, fuerte, muy fuerte. And we look towards these forces to hold the government in check and to make it difficult for the government to move along an authoritarian route. Y tenemos esperanza en esta sociedad civil organizada para que mantenga a raya al gobierno y para que dificulte esas tendencias que pueda exhibir este gobierno de moverse hacia el autoritarismo. And we ask our friends everywhere to remind the ANC and our government that we expect much more from them. And the last thing we expect is to see them shooting down striking workers. Y pedimos a nuestros amigos en todas partes que recuerden al Congreso Nacional Africano y al gobierno que esperamos mucho más de ellos y que lo último que esperábamos de ellos era que ametrallaran a mineros en huelga. Well, the book, of course, doesn't go that far. El libro, por supuesto, no llega hasta But esos. I am considering doing a book which deals with such developments. Pero estoy pensando escribir un libro que trate de estos cambios en Sudáfrica. It's a question about the present. Reckons that even after apartheid, racism, but perhaps of a different kind, continued, of an economic kind, in other words, and that there is still, I won't say segregation, but there is separation in those terms. So, what is the situation now, and what do you envisage the government doing towards the future in order to overcome this? Yes, you've correctly characterized the stage that we've reached. El análisis de la fase en la que estamos ahora es correcto. South Africa is often compared to Brazil Se compara a menudo a Sudáfrica con Brasil in terms of the racial divide en cuanto a la división racial and the huge gulf between the wealthy and the very poor. y el enorme golfo que separa, la enorme distancia que separa a los ricos y a los muy pobres. The African National Congress and Communist Party and our trade union movement have focused very much on this issue, and all the conferences and the documents in the main are how to overcome this divide and deal with racism of this economic variety. Y tanto el Congreso Nacional Africano como el Partido Comunista y nuestro sindicato se centran la mayor parte de su trabajo en esta cuestión. Los documentos, los congresos, nuestro trabajo buscan cómo superar esta división racial.
And there are lots of very fine phrases and statements that get made, and even policy documents. Y hay grandes declaraciones y frases que se hacen, e incluso documentos sobre política gubernamental muy bonitos. And from the time of Mr. Mandela, the big focus was on how to cater for the poor, how to eradicate poverty, and how to narrow the gap. Y una línea principal de trabajo desde el tiempo de Mandela en el gobierno ha sido cómo tratar de erradicar la pobreza y reducir esas diferencias. And how to educate our people so that they can overcome the legacy of the racist and colonial past that was centuries. Y cómo educar a nuestra gente para ayudarles a superar el legado de este pasado racista y colonial, porque el pasado colonial duró siglos. So it's not easy, it's complex, it takes time, and when things aren't done correctly, it gives rise to these abominations such as the shooting that we referred to, and other aspects of police brutality, which is taking place all the time, by the way. Entonces, no es fácil, es una tarea muy complicada y lleva tiempo. Y cuando las cosas no se hacen bien, se da lugar a estas aberraciones, abominaciones como lo que acabamos de comentar del asesinato de los mineros y otros ejemplos de brutalidad policial que ocurren cada 2 por 3. And very often it's black police or soldiers who are doing the killing and the beating of black workers or the unemployed. Y que a menudo se ve a la policía negra o el ejército negro que está tiroteando o dando palizas a trabajadores negros o pobres negros. So you will know yourselves here in Europe with these tremendous economic problems and the advance of the neoliberal economy, as it's called, how difficult the situation can be, and we're facing the same thing. Aquí en Europa ya sabéis los grandes problemas económicos que hay, el avance de esta llamada economía liberal y los tremendos problemas que esto crea y lo difícil que es hacerles frente. And this is the ongoing debate in South Africa, how to answer your question. Y este es el debate permanente que tenemos en Sudáfrica, cómo contestar a tu pregunta. Just to say that I feel, and I was in government for 14 years, that we've been too timid with the big international corporations who exploit the mineral wealth from our country. Desde mi punto de vista personal, y yo fui parte del gobierno durante 14 años, mi sensación es que hemos sido demasiado tímidos con las grandes transnacionales, con las grandes corporaciones internacionales que explotan la riqueza mineral de Sudáfrica. We became fixated in working within that framework imposed on us by the IMF, World Bank, and the EU and America. Nos vimos atrapados o obsesionados por el intentar trabajar dentro de ese marco impuesto por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional y por la Unión Europea y Estados Unidos. And we recoiled from the traditional means of redistribution of wealth, where you take very drastic steps, such as nationalization, such as putting very heavy taxes on the super wealthy, on the big companies. We were too timid because the view from Mr. Mandela himself and his successors was that with the radical measures we would drive the investors away. Y nos cortamos o no fuimos capaces de imponer las medidas drásticas de redistribución de la riqueza que se pueden llevar a cabo, como son las nacionalizaciones, el gravar con impuestos fuertes
a los superricos, a las grandes empresas, a las transnacionales, porque la opinión de Mandela y de otros era que si nos lanzábamos a esas medidas drásticas los echaríamos fuera de Suecia. Whatever you might think of the former Soviet Union, that when it existed, it did provide the emergent independent states of Africa and Asia with a possibility of doing business other than with Wall Street and the Parisian Bourse and so on. Sea cual sea nuestra opinión de la URSS, la realidad era que cuando existía, sí había una oportunidad para diferentes estados africanos de hacer negocios con otros que no fueran Wall Street o la Bourse en París. And in that sense, I feel that we faltered, because if we as a human community in the world today are to solve the problems of the corporates, of the 1% dominating the rest of us, then we end up with the police force of all these countries working for the mine owners and the corporates and shooting down our own people in the end. And that will happen more and more, as in the 1930s. Y ahí nosotros no anduvimos, no hilamos fino, porque a día de hoy está claro que si todos nosotros como comunidad humana nos vamos a dedicar a tratar de solucionar los problemas de esas transnacionales, de esas compañías, de ese 1%, acabaremos con unas fuerzas policiales en todos los países que se dediquen a proteger los intereses de los dueños de las minas y que se dediquen a matar a los mineros en huelga. So let me end by saying I personally see the destruction of Iraq, of Syria, of Libya, of what happened in Mali, the rise of fundamentalism everywhere, the shooting in our mines, the collapse of the European banking system, that this all is part of a major cause. And for me, that cause is capital monopolization, providing and producing a world of 1% that takes in 2/3 of the world's wealth. And the rest of us have to scratch and struggle, and so often we end up fighting each other. That's what you're seeing in Africa and in the Middle East. The people there are fighting each other because of this. And can it happen in Europe? Will it happen in South Africa? It started happening in South Africa. Perdón, y acabaremos viendo ese tipo de respuestas policiales sirviendo a esos dueños, a esos amos, como había en los años 30, decía. Y quería terminar diciendo que, en su opinión, la destrucción de Irak, de Siria, de Libia, lo que está ocurriendo en Mali, el auge del fundamentalismo, lo que ha ocurrido en nuestras minas en Sudáfrica, el colapso de los bancos europeos y tantas otras cosas se deben a una causa principal, que es la monopolización del capital de ese 1% de 2/3 de la riqueza del mundo. Y los demás nos vemos abocados a apañarnos con las migajas que queden y acabaremos peleando entre nosotros. Esto es lo que se ve en África, es lo que se ve en el Medio Oriente y, ¿por qué no?, podría ocurrir en Europa. Another question. The last one. It's fine if you, as long as you like. To you. I'm okay. Okay. Han cambiado de posición social
you have been quite adamant that socialism hasn't triumphed in the new Republic of South Africa and that capitalism continues. However, have there been changes in the distribution of power in terms of races and in terms of classes? In South Africa. Yes. Black empowerment. Black empowerment. Is there social mobility? And there's a very specific question at the end. In the current government, how many people are black or colored, and how many people are white? Thank you. Actually, it's quite impressive, the changes that have taken place in South Africa. Sí, sinceramente los cambios que han ocurrido en Sudáfrica son impresionantes. For instance, since 1994, 2.5 million houses have been built, low economic houses for the very poor, and these are free, virtually free. Por ejemplo, desde 1994 se han construido 2,5 millones de viviendas para los pobres, para los muy pobres, que son prácticamente gratis. 3.5 million homes that previously didn't have electricity, lighting, are connected to the grid. 3,5 millones de viviendas que antes no tenían suministro eléctrico están conectadas a la red. In the rural areas, 14 million people who did not have clean water on tap are receiving that now. En las zonas rurales, 14 millones de personas que carecían de agua potable ahora la tienen. The pensions, which used to be 4 times to 1 between Brancos and Negres, is now equal, and it increased nearly 3 times the amount. Las pensiones, que antes eran en un ratio de 4:1 entre blancos y negros, se han igualado para todo el mundo y la cantidad que supone esa pensión se ha triplicado. The living space, or the geography, habitat, has remained more or less the same, still segregation. La geografía en cuanto a dónde viven las personas se ha mantenido muy similar en términos de segregación. Redistribution of land has been very slow. La redistribución de la tierra está siendo muy lenta. There has been the emergence of a black middle class, upwardly mobile. Sí se ha dado el surgimiento, la emergencia de una clase media negra que es con movilidad social hacia arriba, ascendente. Buying homes in areas, suburbs that in the past were only for whites. Personas que pueden comprar viviendas en zonas, en suburbios que anteriormente estaban reservadas únicamente a los blancos. And black men and women becoming members of the boards of big companies. Y hombres y mujeres negros que llegan a formar parte de los consejos de dirección de diferentes compañías. Almost over 1/3 of the members of parliament now are black, and many women. Sorry, 1/3 of the members of parliament now are women. Hay más de 1/3 de mujeres en el Parlamento. But the main control of wealth and power hasn't altered that significantly. Pero la parte fundamental del control de la riqueza y del poder no ha cambiado tan significativamente. And the unemployment has increased tremendously. Ha crecido el desempleo tremendamente. 40% of people are unemployed. Hay un 40% de paro. The statistic government gives us 25%, but it's actually more like 40%. Las estadísticas oficiales del gobierno son un 25% de paro, pero la realidad es más cercana a un 40%. So what I've been talking about is, yes, of course there are changes. Impossible not to have that. But we up against the need for a real redistribution process and for greater economic empowerment of the poor.
Así que quizás lo que estoy describiendo aquí es que sí ha habido cambios, cómo no, pero nos encontramos con la necesidad de una verdadera redistribución de la riqueza, de un empoderamiento económico de los negros y de los pobres. And that's the problem, not to have to restate that. Y ese es el problema ante el que nos encontramos. So as I said, this is the issue that the President and the government face daily and crack their heads about. Estas son las cuestiones que el gobierno y el presidente se encuentran encima de la mesa todos los días y se devanan los sesos para intentar encontrar And soluciones. everybody says that we're sitting on a time bomb Todo el mundo nos dice que estamos sentados encima de una bomba de relojería, because so many hundreds of thousands, millions of kids every year are finishing school and there's no jobs for them. porque tantos cientos de miles o millones de chavales terminan el colegio todos los años y no hay trabajo para ellos. So the government tends to just carry on without taking the decisive steps that the situation is crying out for. Y el gobierno tiende a seguir siguiendo en lo mismo sin tomar los pasos, sin dar los pasos decisivos que la situación demanda. And unless the working people are able to mount the force and have the working class organization to lead them, then the situation will just build up without resolution. Y a no ser que el pueblo trabajador sea capaz de montar, de crear, de canalizar su fuerza, de crear una organización que les lleve a forzar un cambio, la tensión seguirá incrementándose. La última, Azkenekoa. Como veis está desarmado, pero sigue siendo peligroso. As you can see, he's unarmed, but he's still dangerous. Azkenekoa, zerbait. Do you want to say anything else? Me? Well, no, thanks very much for your time and your trouble and the extremely interesting questions that you've put to me. Eskerrik asko, muchas gracias por vuestro tiempo, por haber venido y las preguntas tan interesantes que habéis hecho. I'm by no means a guru. No voy a decir agur para nada. I can't give the way forward that's perfect. No sé todavía cuál es la manera perfecta de seguir. I think actually when it comes down to it, we all facing similar problems, but in different forms in different countries. Tengo la sensación de que al final estamos todos enfrentando problemas similares, aunque en países diferentes. And I think the main problem is, unlike periods in the past when the world was able to unite in alliances against fascism. They might have lost in Spain to Franco, but went on to defeat the heart of fascism in 1945. Just as an example, we've had periods where the working class, its trade unions, its parties, liberation movements were able to come together in strong unity to prevent the 1% rulers of the world. And that's what's missing at present today. And that's the task that we have. And I believe that in the end, the millions and millions, and then these days the billions of small people coming together can find the solution. Y pienso que a diferencia, o lo que nos diferencia ahora de otros tiempos es que en otros tiempos había la capacidad de construir alianzas de diferentes países, por ejemplo, para enfrentar al fascismo, ¿no? Aunque ganaran en el Estado español, sí se derrotó al corazón del fascismo en Europa. Hubo otros tiempos en los que la clase trabajadora, sus organizaciones, sus partidos, sus sindicatos eran capaces de
hacer una confluencia de fuerzas e impedir que ese 1% mandara, eso es algo que me parece que falta hoy en día y pienso que esa es nuestra labor. Y estoy convencido además de que al final esos millones y millones y millones de personas, bueno, billones de, en inglés, millardos de personas que hay en el mundo, de personas humildes y del día a día, sí encontrarán el camino para impedir eso. So we know it's a huge task because people's minds are controlled by the electronic media, the TV, the mass papers, the magazines, the education systems. And we don't realize as human beings what the potential is anymore. Y me doy cuenta de que son tiempos duros porque se intentan controlar las mentes de la gente a través de los medios electrónicos, los periódicos, el sistema educativo, etc. Y a veces no nos damos cuenta de cuál es nuestro verdadero potencial como seres humanos. So let's just keep the flame of truth alive. Mantengamos la antorcha de la verdad. Let us support the publishing houses that bring out books like this, Chalaparta, Apoyemos a las editoriales que publican libros como este, Chalaparta, and some of the better newspapers, y algunos de los periódicos mejores. and encourage each other. Y animémonos los unos a los otros. A luta continua. La lucha continúa. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you. And thanks so much to the interpreter here. Did a great job. How do you know? Well, they seem to follow and understand.